Hoy iniciamos nuestra segunda clase acerca de las doctrinas de la gracia. Recordemos que vamos a iniciar a estudiar el libro de las doctrinas de la gracia del pastor Roger Smalley, el libro Sí Jesús. Entonces, para iniciar vamos a orar, por favor. Bendito Señor, gracias porque una vez más nos das el privilegio de venir a tu casa, Señor, a exaltarte, a glorificarte, a honrarte, a alabarte, a bendecirte, bendito Dios. Gracias, Señor, porque hoy podemos ser edificados una vez más a través de tu santa palabra, Señor. Permítenos, oh Dios, disfrutar este tiempo, permítenos conocerte un poco más. Permítenos, Señor Dios, ser guiados por tu escritura, Señor. Que nuestros pensamientos y todo nuestro ser, hoy, Padre Santo, sea completamente, Señor, gobernado, Señor, por tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor Dios, por darme este privilegio de poder enseñar a mis hermanos. Asísteme con tu Santo Espíritu, Señor. Sin ti es imposible que esto pueda suceder de la mejor manera, Señor. Te alabamos y te exaltamos. Amén y amén. Como les decía a mis hermanos, hoy vamos a ver la segunda clase acerca de las doctrinas de la gracia. Y hoy vamos a ver la primera clase acerca de la soberanía absoluta de Dios. Vamos a desarrollar este tema con 5 puntos, mis hermanos. ¿Cuáles son esos 5 puntos? Primero, vamos a definir la soberanía de Dios. Segundo, vamos a ver el testimonio bíblico acerca de la soberanía de Dios. Tercero, la soberanía de Dios no puede ser limitada. Vamos a mirar que la soberanía de Dios no puede ser limitada. Como cuarto punto, vamos a ver la base de la doctrina de la soberanía de Dios. Esta base de la doctrina de la soberanía de Dios consiste en 4 puntos. Hoy vamos a ver el primero, los fundamentos. Son 4 fundamentos. Vamos a ver el primer fundamento, que son los atributos divinos, omnisciencia y omnipotencia. Y como quinto punto, 2 consideraciones importantes. Entonces, mis hermanos, primero, definición de qué es la soberanía absoluta de Dios. La soberanía se refiere al absoluto, total y completo control y gobierno de Dios sobre todas las cosas. Vuelvo y lo digo, mis hermanos. La soberanía se refiere al absoluto, total y completo control y gobierno de Dios sobre todas las cosas. Nada se escapa de este control absoluto de Dios, mis hermanos. Cuando decimos que Dios es soberano, mis hermanos, queremos decir que Dios tiene absoluta autoridad y absoluto control para anular, o sea, para dominar todos los demás poderes y autoridades. Nada está por encima de Dios. Ahora, mis hermanos, de acuerdo a estas 2 afirmaciones que hemos dicho, si decimos que Dios tiene el poder para anular todos los demás poderes y autoridades, entonces estamos afirmando que nada en el universo entero puede detener a Dios. Nada en el universo entero puede detener los planes, los propósitos de Dios. Dios ya decretó, y lo que está decretado por Dios, así se llevará a cabo. Esto es lo que básicamente afirma la doctrina de la soberanía de Dios. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, mis hermanos. Vamos a ver el testimonio bíblico de la soberanía de Dios. Vamos a ver cómo la Biblia nos muestra que Dios tiene el absoluto, total y completo dominio de todas las cosas. Y iniciemos con estos versículos. Voy a ir rápidamente, mis hermanos, si ustedes pueden anotarlos para estudiarlos en sus casas, les agradezco. Vamos a ver que en Job 42, 2
Job, ya en lo último del libro, cuando ya Job va a ser, está prácticamente arrepintiéndose y también a la vez va a ser justificado por el Señor, Job declara lo siguiente: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Esto lo leí en la Biblia de las Américas. ¿Qué dijo Job? Dios puede hacer todas las cosas y ningún propósito de Dios puede ser estorbado. La palabra de Dios en Daniel 4:35, recordemos que estas fueron palabras de Nabucodonosor, y dijo lo siguiente: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según la voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Pero en Isaías 46, del 9 al 10, encontramos otra declaración muy profunda. Dice así la palabra del Señor: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice el Señor. Versículo 10. No hay nada semejante a mí que anuncie lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. También David, mis hermanos, después de dar un informe de todas las cosas que el pueblo había ofrecido para la construcción del templo, bendijo al Señor con una oración muy sublime. Y David exclamó en esa oración lo siguiente: tuyo es, oh Señor, la grandeza, el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Miren lo que dijo David: tú te exaltas como soberano ¿sobre qué? Sobre todo. Pero cuando Pedro y Juan fueron liberados, mis hermanos, de prisión, y vinieron a los hermanos y contaron las cosas que les habían acontecido, esto está en Hechos 4:24, dice la palabra de Dios en Hechos que la iglesia unánime levantaron una gran alabanza al Señor y dijeron lo siguiente: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo en lo que ellos hay. Podríamos quedarnos toda la mañana mirando el testimonio de las Escrituras, mis hermanos. Estos son algunos textos que tomé de las Escrituras para poder ver el testimonio que las mismas Escrituras muestran, que nuestro Dios es ¿qué? Soberano, que nuestro Dios tiene el control absoluto de todo cuanto existe. La soberanía de Dios, de acuerdo al testimonio de las Escrituras, la soberanía de Dios consiste en que toda la realidad es producto de los decretos divinos hechos antes de la creación del mundo. Toda la realidad, mis hermanos, es producto ¿de qué? De los decretos divinos hechos antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que Dios está en control de todo lo que pasa. Nada se escapa del control de Dios. De todo lo que pasa, sea malo o sea bueno. Ahora, cuando afirmamos de que Dios está en control de todo lo que pasa, sea malo o sea bueno, esto no quiere decir que Dios sea la causa de la maldad, ni tampoco que sea el autor del pecado. Y de estos temas, en medio del desarrollo de las doctrinas de la gracia, junto con el libre albedrío, estaremos hablando más adelante, mis hermanos. Ahora, ni que Dios se goce, cuando decimos de que Dios está en control absoluto de todo,
de que todo pasa porque Dios todo lo ha decretado. Tampoco estamos diciendo que Dios se goza con el sufrimiento de sus criaturas, sino que todo lo que pasa forma parte de un gran plan que resultará inevitablemente en la gloria de Dios. Amén. Todos esos decretos y todo lo que pasa, sea bueno o sea malo, es el plan de Dios que resultará inevitablemente para la gloria de nuestro buen Dios. De acuerdo a esto, mis hermanos, de acuerdo al testimonio de las Escrituras, esto nos lleva a nuestro tercer punto. La soberanía de Dios no puede ser limitada. La palabra soberano no puede ser limitada. Recordemos que cuando estamos hablando de soberanía, estamos hablando de la soberanía de Dios. Recordemos que a nuestro Dios nada lo puede limitar. Ahora, la palabra soberano no puede ser limitada. Es imposible que Dios sea un poco soberano o 90% soberano. Es ilógico, mis hermanos, decir Dios es soberano, pero esto es ilógico. Dios está en control de mi situación, pero esto que no ha pasado en mi vida no ha pasado porque Dios es soberano, porque Dios no ha querido, pero, o sea, siempre que coloquemos ese pero en medio de la definición de la soberanía de Dios, estamos cometiendo ¿qué? Un gran error. Al añadir la palabra pero, confesamos que no creemos que Dios sea soberano, que no creemos que Dios está en control de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, de todo lo que ha sucedido en nuestras vidas y seguirá sucediendo. Tal afirmación equivale a decir que Dios es un poco infinito, o que Dios es más o menos poderoso, o que Dios sabe algunas cosas. Cualquier intento de descalificar o minimizar la soberanía de Dios sería una negación de ella misma. Amén. De esta manera aquí el llamado, mis hermanos, es a entender de que la soberanía de Dios no es limitada. Dios tiene el control absoluto de todo, mis hermanos. Nada se escapa de ¿qué? De su control. Esto nos lleva al cuarto punto, mis hermanos. ¿Cuál es la base de la doctrina de la soberanía de Dios? La base de esta doctrina son 4 fundamentos bíblicos para creer en la soberanía de Dios. Estos siguen un orden lógico, mis hermanos. ¿Cuáles son esos 4 fundamentos? Primero, los atributos divinos de omnisciencia y omnipotencia. Segundo, la voluntad inmutable de Dios. Tercero, la realidad es producto de los decretos divinos. Cuarto, Dios es dueño de todo y por lo tanto controla todo. Amén. Hoy nos corresponde solamente ver el primero, mis hermanos. En las próximas clases, mis demás hermanos maestros desarrollarán las otras tres bases o fundamentos. Vamos a ver el primero, los atributos divinos de Dios de omnisciencia y omnipotencia. En cuanto a la omnisciencia, mis hermanos, la Biblia enseña que Dios es omnisciente, o sea que Dios, ¿qué? Dios lo sabe todo. La palabra de Dios dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, Hechos 15:18. Y en cuanto a la omnipotencia, quiere decir que Dios es ¿qué? Todopoderoso. Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Apocalipsis 19:6. Una negación, mis hermanos, de la soberanía de Dios equivale a la anulación de uno de estos atributos divinos.
Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que algo que Dios no hubiera ordenado sucediera. Tendría que ser por una de estas dos razones, mis hermanos. Algo que Dios, esto es una suposición, no haya ordenado sucediera. Entonces, ¿por qué pudo haber sucedido eso? ¿Cuáles son esas dos razones? Primero, que él no sabía que iba a suceder, o porque le faltaba poder para impedirlo. En el primer caso, mis hermanos, no sería omnisciente porque algo que sucedió, Dios no sabía que iba a suceder. En el segundo caso, no sería omnipotente porque eso que Dios no sabía que iba a suceder, Dios tampoco tuvo el poder para controlarlo. Mis hermanos, la existencia de estos dos atributos en Dios confirman la imposibilidad de que algo pase sin el permiso divino. Amén. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Dios es omnipotente, tiene el poder para controlarlo todo. Nada se escapa de sus manos. Y esos dos atributos nos muestran claramente que nada de lo que pasa sin que Dios no lo haya ordenado. Amén. Para terminar, mis hermanos, el punto 5, dos consideraciones importantes. Primero, la soberanía de Dios está gobernada por su sabiduría. Aquí encontramos otro de sus atributos. Verdaderamente, mis hermanos, cuando hablamos de Dios como soberano, pensemos en todos sus atributos. Todos ellos están ahí adornando su soberanía. Entonces decimos que la soberanía de Dios está gobernada por su sabiduría, o la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué inescrutables son sus juicios y qué inexorables sus caminos. Romanos 11:33. Todo lo que es inexorable, inaveriguable, insondable, incomprendido para nosotros los hombres, está gobernado por la más profunda sabiduría divina. Amén. Todo lo que para nosotros sea oculto, mis hermanos, eso está gobernado por la sabiduría de nuestro buen Dios. De esta manera, mis hermanos, Dios nunca hace nada, ni permite nada caprichosamente. El Dios que nosotros seguimos no es un Dios caprichoso. Es decir, mis hermanos, sin sentido o al azar o sin un propósito infinitamente sabio. Nada de lo que sucede sin sentido o al azar. Aquí lo importante, mis hermanos, es que cada vez que pensemos en la soberanía de Dios, le pidamos a Dios que nos ayude a llegar a un acuerdo con ella. Somos hijos de Dios. Recordemos lo que dijimos al inicio. Una negación de esta quiere decir que no creemos en el Dios soberano. Como segunda y última consideración, la soberanía de Dios se rige por su justicia y su misericordia. Porque el Señor es un Dios de justicia, bienaventurados los que lo esperan. Isaías 30:18. Y el apóstol Pablo en Romanos 9:14 levanta una gran pregunta y dice, ¿hay injusticia de parte de Dios? Hablando de la elección. Y después la responde y dice, de ninguna manera. Mis hermanos, Dios nunca hace mal a nadie. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, esto nos tiene que quedar muy claro. Él gobierna todo, pero Él nunca hace mal a nadie. Cada uno de los hombres somos responsables de nuestros actos. Todo lo que hace es justo y equitativo, mis hermanos. Les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Dios fue justo y equitativo con nosotros al salvarnos? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que sí o creen que no? Recordemos que la salvación que recibimos fue inmerecidamente.
No hubo mérito alguno en nosotros, Dios por gracia nos la otorgó. Pero Dios también es justo y equitativo con aquellos que Él decidió no salvar. ¿Qué creen ustedes? Recordemos que ellos también reciben el pago conforme a ¿qué? A sus transgresiones, mis hermanos. O sea que nuestro Dios todo lo hace justo y equitativamente. Ahora, pero incluso la justicia no es el objetivo final, mis hermanos, y más elevado de la sabiduría de Dios. El objetivo final es que sea glorificado por su misericordia y su gracia hacia los rebeldes que no lo merecen, mis hermanos. El objetivo es que a que Dios por su misericordia, mis hermanos, nos ha dado de su gracia, nos ha salvado, podamos al final glorificarle por este favor tan inmerecido. Dios planeó soberanamente y logró la salvación de los pecadores por la muerte de su Hijo amado. Soberanamente Él decidió salvarnos. Aquellos que hoy por la gracia del Señor creemos en Cristo para salvación, nada nos separará de Él. ¿Por qué? Porque soberanamente Dios ya decidió. El Señor Jesucristo dijo que Él no perderá nada de lo que está en su mano. Ahora, mis hermanos, es por la gracia de Dios, por la gracia que Dios nos ha dado a través de Cristo, que nosotros podemos algún día, mis hermanos, y ahora en esta vida, glorificar a nuestro Dios por la misericordia derramada en cada uno de nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias. Tú eres digno, Señor, de que hoy la iglesia te alabe y te exalte. Gracias, Señor, por permitirnos conocerte más, por permitirnos, Señor Dios, conocerte en cada una de estas enseñanzas. Saber que tú eres soberano, Dios, que lo controla todo, tiene que ser un aliciente para tu iglesia. Tiene que traer esperanza a nuestras vidas, Señor. Saber que todo lo que está sucediendo, ha sucedido o va a suceder, Señor, está controlado por ti, Señor. Señor, esto me tiene que llevar a descansar y saber que tú eres el Dios todopoderoso, Dios, que todo lo haces sabiamente, Señor, que tú tienes el control absoluto de todo, Señor, y que todo lo que permites, Señor, al final lo permites, Señor, para tu santa gloria, Dios, y nosotros también somos beneficiados, Señor, porque todo lo que sucede, Señor, lo permites para que Cristo sea cada día reflejado en nosotros, Señor. Ayuda a nuestra fe, Señor. Soberanamente, Señor, ayuda a nuestra fe, Señor. Ayúdanos cada día a poner nuestra mirada en Cristo. Ayúdanos cada día, Señor, a saber que Cristo es nuestro regalo más preciado, Señor. Que Cristo es todo. Que Cristo es nuestra vida eterna. Que Cristo es nuestra salvación, Señor. Tu plan eterno, Señor, la ejecución de tu plan en Cristo, Señor. Y el Espíritu Santo hoy aplicando, Señor, tu plan a nuestras vidas. Que esto nos dé certeza, Señor, de que algún día estaremos cara a cara contigo, Señor. Que nada nos separará de ti, Señor. Nada en este mundo, Señor, y fuera de este mundo nos podrá separar de tu amor, bendito Dios. Gracias, Señor, por este refrigerio, por este descanso a nuestras almas. Te alabamos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos.